Muy buenas tardes, qué bendición el poder saludarle una vez más a través de esta transmisión. Estamos llegando hasta donde pues, están siguiendo esta transmisión. A quienes se van a ir conectando, les damos la más cordial bienvenida. Qué gusto poder saludarles, qué gusto poder compartir con ustedes a esta hora de la tarde. Qué bendición porque estamos en un nuevo tiempo. Un tiempo de cambios, un tiempo en el cual la vida como la conocíamos pues, ha cambiado. Han habido algunos cambios que hemos tenido que hacer y adaptarnos a esta nueva normalidad. Es un tiempo de cambios y precisamente ese es el tema que vamos a compartir en esta tarde. Así que todos los que se están conectando y a quienes se van a conectar, bienvenidos. Mi nombre es Elmer Sajki, pastor de Ministerios del Calvario Internacional de acá de Poptún. Nuestro templo está ubicado en Barrio Santa María y esperamos poder saludarles personalmente cuando entremos ya de lleno a la nueva normalidad y podamos tener nuestras reuniones. Sería de mucha bendición el poder saludarles en este lugar. Estamos preparándonos para recibir a las familias con los protocolos que pues, el Ministerio de Salud ha ordenado. Nos estamos preparando ya cuando pues, nos autoricen poder recibirles a cada uno, a todas las familias, porque Ministerios del Calvario Internacional es una iglesia para toda la familia. Así que desde ya la cordial invitación, cuando estemos ya autorizados para poder hacer reuniones, pues esperamos verles por acá. Pero mientras ese día llega, mientras ese tiempo llegue, seguimos a través de este medio llevándole palabra de bendición, palabra de aliento. Así que le invitamos para que comparta este video con sus amigos, con sus familiares, en algún grupo. Comparta esta palabra, palabra de bendición, palabra que viene para fortalecer nuestras vidas. Estamos viviendo un tiempo de cambios y ese es el tema que esta tarde vamos a reflexionar, tiempo de cambios. Un tiempo en el cual iniciamos el año sabiendo de que teníamos planes y proyectos los cuales pues fueron cambiados desde febrero, marzo, cuando entró ya el toque de queda, nos quedamos ya pues encerrados. Recuerdo el primer fin de semana de toque de queda, para algunos fue frustrante, para algunos fue algo nuevo. Ninguna de nuestras generaciones había vivido jamás una situación como esta. Algunas generaciones pues vivieron la guerra, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Algunas personas todavía quizás estaban niños en ese tiempo, pero pudieron ver, tal vez no de cerca, pero sí oír lo que estaba sucediendo en esa época. La pandemia, la última, hubo una pandemia hace aproximadamente 100 años. Fue la última pandemia que la humanidad sufrió, la cual duró aproximadamente 2 años. Entonces eso nos hace pensar y reflexionar que este tiempo de cambios va a ir cambiando así lentamente. Nosotros por lo consiguiente debemos de adaptarnos, así que le invitamos a seguir todos los protocolos, las recomendaciones que nos han pues dado nuestras autoridades de salud. Sigamos, cuidémonos, este es tiempo para cuidarnos. Hay que quedarse en casa, dice por ahí un eslogan, y eso es real. Si nosotros salimos nos exponemos. No es que no tengamos fe, pero debemos de ser conscientes que la enfermedad realmente existe. La enfermedad realmente está allí y se los puedo asegurar porque yo conozco personas quienes de una u otra manera fueron infectados. Gracias a Dios salieron adelante, lograron superar esa enfermedad. Hay familias aquí en Poptún que nosotros tenemos conocimiento que han pasado por esta enfermedad, pero que han superado la misma. Así que todo el que confía en Dios, las cosas les ayudan para bien. Así que a esta hora de la tarde entramos ya de lleno al tema, tiempo de cambios. Un tiempo que estamos viviendo nosotros, siempre he mencionado, un tiempo en el cual muchas personas se quedaron estancadas, pero muchas personas también empezaron a emprender. Este es el tiempo en el cual han surgido muchos emprendedores. Algunos negocios cerraron,
algunas empresas cerraron, pero otras empresas nacieron. Y ese es el tiempo de cambios que estamos viviendo. Han ido pasando una serie de cambios frente a nuestros ojos, frente a nuestra vista. Hemos visto diferentes situaciones en nuestra sociedad. Han pasado situaciones que nunca nos imaginamos que iban a pasar, pero han estado sucediendo. Yo no sé si puede alguien recordar cuándo fue la última vez que se cerraron centros comerciales, que se cerraron negocios, iglesias. Al principio fue algo sorprendente para todos el que hayan dado la orden que no podíamos reunirnos debido al tipo de enfermedad. Pues para esta generación a la que yo pertenezco es la primera vez, y eso es un cambio que hemos estado viviendo, al cual nos estamos adaptando. Y vienen muchos más cambios en el área económica, en el área social. Vienen algunos cambios favorables, pero vienen algunos cambios también que van a venir a afectar la vida tal como la conocemos. Hay allá afuera personas que predican ciertas ideologías que vienen a afectar directamente a la familia como la conocemos, pero nosotros que conocemos a Dios sabemos que Él creó a la familia y que Él se preocupa por las familias. Hay tiempo de cambios que van a afectarnos de manera directa o indirecta, pero la esperanza que tenemos es que tenemos a Dios, que Él guarda, que Él cuida de nosotros. Yo no sé si alguien de los que en este tiempo vive alguna vez se ha quedado por órdenes en su casa, pero porque si salía tenía el riesgo de contagiarse. Yo creo que es la primera vez para todos el quedarnos en casa, pero tenemos que empezar a ver ciertas situaciones favorables a raíz de eso. ¿Por qué? Porque estos cambios inesperados para todos nosotros que están provocando en nuestra vida el poder adaptarnos para sobrevivir, diría alguien, ha sido de beneficio para nuestro planeta, porque según algunos estudiosos del medio ambiente han visto y han dado expresiones de que el planeta se está regenerando, el planeta se está sanando. Entonces ahí solamente podemos ver el poder de Dios cambiando las cosas que aparentemente estaban mal para el bien nuestro. ¿Por qué? Porque al haber los gobiernos decretado el cierre de empresas, el cierre de fábricas, el cierre de todas las personas, ya no habían vehículos produciendo gases tóxicos, el aire está mucho más limpio, la capa de ozono se ha estado restaurando, regenerando, y por consiguiente también las playas y todo eso, pues también han habido cambios favorables para la naturaleza. Por ahí en las redes sociales podemos ver algunas publicaciones de aquí de nuestro país, específicamente acá de Petén, en el Parque Tikal. Han subido algunas personas imágenes de cómo esos animales salvajes ahora andan libremente, y cuando esos parques estaban abiertos, pues estaban escondidos. Entonces vemos este cambio favorable para la naturaleza, favorable para nuestro planeta. Y si nuestro planeta, que ha estado sufriendo por muchos años de contaminación, este tiempo que hemos quedado casi varados, ha servido para que el planeta se vaya regenerando. Entonces vemos el poder de Dios. Dios nuestro creador está obrando a través de esta situación. Porque, mire, hay muchas situaciones favorables para el planeta. Número uno, el consumo de hidrocarburos, el consumo de combustibles, lo cual genera mucha contaminación, pero desde marzo para la fecha, por lo menos aquí en nuestro país, toda esa contaminación que producíamos ha bajado, ha aminorado. Pues sí hay vehículos circulando, pero no la misma cantidad. Y eso de alguna manera apoya también a nuestro planeta. Así que veámoslo desde ese punto de vista como algo favorable para nosotros. Este es un cambio que nos viene a beneficiar en el área de nuestra salud. Pero esta tarde, más que hablarle de los cambios en el planeta, también quiero que
reflexionemos y veamos qué tipo de cambios necesitamos en nuestra vida. Estamos en un tiempo de cambios, un tiempo en el cual debemos de tomarnos un momento para ver qué cambios necesitamos nosotros realizar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra vida personal. Así que esta tarde yo quiero llevarlo así de lleno al libro de Isaías. Isaías capítulo 1, verso 15, para que podamos ver lo que la palabra de Dios nos dice a través del profeta Isaías. Dice de la siguiente manera, dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Mira, ves, nosotros personalmente debemos de evaluarnos. ¿Por qué? Porque nosotros fallamos a cada momento. A cada momento nosotros cometemos errores. Para nosotros son errores, pero para Dios son pecados. El texto que nosotros hemos leído habla muy claro en cuanto a nuestra actitud en contra de Dios. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. En otras palabras, dice, ustedes oran mucho y al orar hasta levantan sus manos, pero yo no los veo ni los escucho, dice la lenguaje actual. Han matado a tanta gente que las manos que levantan están manchadas de sangre. Pero usted me dirá, pues yo no he matado a nadie, es más, yo sería incapaz hasta de matar una mosca, sí. Pero recuerde que con nuestras palabras nosotros también matamos. La Biblia dice que el que aborrece a su hermano es considerado homicida. ¿Y qué es un homicida? Es alguien que ha matado a alguien. Y si Jesús enseñó que el que aborrece a su hermano es homicida, ¿qué pasa entonces cuando nosotros hablamos? Entonces, empecemos por ahí. Hay situaciones en nuestra vida que nosotros debemos cambiar. ¿Por qué? Porque a raíz de todo este encierro que se ha dado, las familias que antes, pues era ocasionalmente que se reunían para tomar los alimentos, hijos estudiando, padres trabajando, y todos llegaban a diferente hora. Quizá cuando llegaban los padres, los hijos ya dormían. Cuando los padres salían al trabajo, los hijos aún dormían, entonces no se veían. Pero a raíz de este encierro, entonces las familias han tenido tiempo de convivir más, y eso es bueno, eso es de bendición. Pero también tristemente, a raíz de estar en esa convivencia, también han surgido algunas situaciones en algunas familias. No quiero decir que en todas las familias, sino en algunas familias ha empezado a haber violencia. Entonces, si la Biblia a mí me dice que yo levante mis manos, pero que levante manos limpias, manos santas, cuando yo estoy tratando mal a uno de mis hijos, a mi esposa, a mi vecino, a algún familiar, cuando yo le trato mal, estoy actuando mal, estoy pues manchándome. Y no solo las manos, me estoy manchando todo. Lo de las manos es algo simbólico, pero realmente las cosas malas salen del corazón. Recuerda, Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si yo estoy hablando barbaridades, si yo estoy hablando palabras soeces, si yo estoy hablando maldición, es porque eso hay aquí adentro. Pero si yo estoy hablando con amor, si yo estoy dando palabra de aliento, si yo estoy dando palabra de bendición, es porque eso hay aquí. Tal es el hombre, tal es su actitud, dice Proverbios. Así que, ¿qué cambios entonces nosotros tenemos que hacer en nuestra vida? Esta generación en la cual vivimos es una de las generaciones más separada. ¿Por qué? Estamos en un país en el cual está en vías de desarrollo. Entonces todo el mundo tiene un trabajo, papá, mamá trabajan, si hay hijos grandes
o mayores también trabajan, los hijos menores van al estudio, entonces la familia a veces ni los fines de semana se reúne. Ahora, yo he notado algo y pues no quiero dañar el corazón de nadie, pero tristemente he visto en la iglesia que a veces viene papá y mamá, pero hijos no vienen. Entonces ahí no hay unidad. Y eso es algo que nosotros debemos de cambiar. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa por toda la familia. Recuerde que la Biblia dice que herencia de Jehová son nuestros hijos. Entonces debemos procurar no traerlos obligados, aunque eso también funciona, pero lo mejor es traerlos siguiendo nuestro ejemplo. Tristemente también he visto que muchas veces quienes vienen son los hijos. ¿Por qué? Porque los padres dicen, bueno, muchachos, vayan a la iglesia, pero los padres a veces no vienen. Eso es triste también. Cuando vienen solo los padres o cuando vienen solo los hijos. Es que deberíamos como familia buscar a Dios. En este punto entonces yo les preguntaría de la misma manera como Josué le preguntó al pueblo: escogeos a quién servir, dijo Josué. Nosotros debemos de escoger a quién servir. O servimos como familia a Dios, o servimos individualmente, pero recordemos que nosotros como padres somos responsables. Así que no nos queda otra cosa que seguir la actitud y el ejemplo de Josué, que dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es algo que debemos de cambiar en nuestra vida personal, que nosotros como padres o madres de familia nos levantemos y avancemos buscando el rostro de Dios, y con nuestro ejemplo entonces traer a nuestros hijos. Es que no lo vamos a traer bajo amenazas, no los vamos a traer obligados. Claro, funciona, pero lo mejor es predicar con el evangelio, y de eso nos enseñó Jesús. Jesús fue un hombre que vivió en esta tierra enseñándonos un estilo de vida que hasta hoy permanece, pero él vivía de esa manera. Lamentablemente muchas veces nosotros predicamos, pero no nos convertimos. Hablamos de amor, pero juzgamos y criticamos al hermano, al vecino, al conocido. Estamos mal. Tenemos que cambiar eso en nuestra vida. Tenemos que cambiar. Santiago dice que quiénes somos nosotros para juzgar. Así que tenemos que cambiar esa actitud. Yo creo que estamos a tiempo de preguntarnos qué cambios tengo que hacer. Tú que estás viendo esta transmisión, es el tiempo exacto para que te preguntes qué cambio tengo que hacer. ¿Estaré tratando bien a mis padres? ¿Estaré tratando bien a mi familia, a mis hijos? Si tienes una esposa, estaré tratando bien a mi esposo. Si tienes un esposo, estaré tratando bien a mi esposo. Este es el momento exacto en el que debemos de preguntarnos qué cambios debemos realizar, porque estamos a las puertas, o es más, estamos ya inmersos en la nueva normalidad. Ahora, la cuestión es, ¿qué queremos? ¿Queremos que Dios sea el centro de nuestra familia? ¿O queremos seguir viviendo como hasta hoy hemos vivido, cada quien por su lado? Yo creo que es tiempo ya de que vengamos delante del Señor, pero como familia. Pero alguien tiene que levantarse hoy. Pablo le dice al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero muchas veces hemos malinterpretado ese pasaje. Al creer en Jesús, claro, mi casa va a ser salva. ¿Pero cómo? Porque yo les voy a predicar con mi ejemplo. Porque yo voy a empezar a hacer cambios. Porque antes de conocer a Jesús, yo gritaba, quizá yo tenía algún vicio. Pero cuando tengo mi encuentro con Jesús, todo eso cambia y ahora las cosas son diferentes. Antes, para decir las cosas, gritaba, pero ahora, como conozco a Jesús, hablo pues con amor, con educación, y se piden las cosas por favor. Antes, cuando no conocía a Jesús, tenía a mi esposa como que era sirvienta,
Pero hoy que conozco a Jesús, sé que el trabajo es de dos, porque la familia es de los dos. Entonces, tengo que apoyar. Cuestiones como esas tenemos que ir cambiando. Antes de conocer a Jesús, yo no respetaba a mis padres, porque me sentía, pues, con la suficiente energía para conquistar el mundo. Pero ahora que conozco a Jesús, sé que honrando a mis padres, yo alcanzo no solo largura de días, sino que bendición. Entonces son todas esas cuestiones que nosotros debemos de ir, pues, preguntándonos y ver en qué situaciones necesitamos cambiar. Para que el Señor no nos diga, como dijo a través del profeta Isaías a ese pueblo: aunque ustedes oren, aunque ustedes levanten sus manos, yo no les voy a ver, yo no les voy a escuchar, porque están llenos de pecado. Pero a la par de eso también da la solución. Dice: lavaos y limpiaos, verso 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. La lenguaje actual dice: dejen ya de pecar, no quiero ver su maldad. Dejen ya de hacer lo malo. Verso 17 dice: aprendan a hacer lo bueno, ayuden al maltratado, traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Entonces, ¿qué es lo que Dios está proponiendo? Un cambio de actitud. Dice: primero, dejen de pecar. Ya no quiero ver que ustedes siguen haciendo maldad. Dejen ya de hacer lo malo y aprendan, a hacer lo bueno. Ayuden al maltratado, traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. ¿Por qué? Aprendan, porque nosotros tenemos que cambiar un hábito por otro. Y recordemos que cada hábito, cada costumbre es aprendida. Entonces tenemos que desaprender algo malo para aprender algo bueno. Y nos da aquí ciertos consejos. Dice: ayuden al maltratado, o sea, aquel que le está yendo mal hay que ayudarle. A los huérfanos, ¿cuándo no conocemos a algún niño o niña huérfano? Y muchas veces los tratamos mal. Tenemos que aprender a ser justos. Dice también que defendamos a la viuda. O sea, tenemos que ayudar a nuestro prójimo. Jesús lo dijo de esta manera: ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros no seríamos capaces de golpearnos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque un golpe causa dolor. Entonces, de la misma manera, un golpe o una palabra nos lastima. Nosotros no nos diríamos palabras que nos lastimen. Por lo tanto, entonces no debemos decir palabras que lastimen a nuestro prójimo. Y Jesús enseñó acerca de esto, a lo que conocemos como la regla de oro. Traten a los demás como ustedes desean ser tratados. O sea, debemos tratar a los demás como nosotros queremos que nos traten a nosotros. Pero muchas veces nosotros queremos que nos traten de cierta forma, pero nosotros tratamos a las demás personas de manera opuesta. Miren, pues, hay muchas formas en las que nosotros tratamos con nuestro prójimo. Una es, pues, en un encuentro casual por ahí. Pero hay situaciones en las que nosotros, pues, necesitamos de la ayuda o del trabajo de alguien. Y hablaba yo con una persona hace algunos días y decía: es que nosotros tenemos que tratar bien a quienes nos apoyan en nuestro trabajo, para que ellos se sientan parte de lo que nosotros hacemos y hagan las cosas como que fueran de ellos. Entonces, eso es lo que Jesús trataba de enseñar, que tratemos a los demás como nosotros necesitamos ser tratados. Es tiempo entonces para que nosotros empecemos a cambiar todo aquello que no podíamos cambiar solos. Solos no podemos cambiar. Pero recuerde lo que dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros por nuestra fuerza no vamos a poder cambiar, jamás. Pero cuando nosotros le pedimos ayuda a Dios, cuando nosotros venimos a Dios, Él a través de su Espíritu nos va a ir guiando, nos va a ir redarguyendo, nos va fortaleciendo para que nosotros vayamos haciendo cambios. Esos cambios que necesitamos en nuestra vida para ser mejores personas. Ahora, yo no sé si ha pasado que tú quieres cambiar una actitud.
De repente has tenido una mala actitud. Nos ha pasado a muchos que hacemos un mal gesto, hacemos o decimos una palabra ofensiva, pero con la misma nosotros decimos que tenemos cargo de conciencia, ¿no? Ese es el Espíritu de Dios que nos está redarguyendo. Pero veamos qué dice Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, según el lenguaje actual dice, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Y lo hace porque así lo quiere. La voluntad de Dios es que nosotros hagamos lo bueno, que hagamos el bien. La voluntad de Dios es que convivamos en esta sociedad amándonos y respetándonos los unos a los otros. Porque solo en medio de una sociedad así, entonces la sociedad va a cambiar. He visto a través de la noticia y las redes sociales cómo la gente exige justicia, cómo la gente trata de corruptos a veces a las autoridades. Y no estoy justificando a nadie, pero muchas veces, y la mayoría de las veces, la corrupción empieza conmigo. Así de simple. ¿Por qué? Porque si yo hoy voy y sé que ya no es hora de andar en la calle y me para la autoridad, lo primero que yo hago es querer sobornarlos. ¿Qué no es eso corrupción también? Miren, delante de nosotros lo que hacen las autoridades, porque son las autoridades, le llamamos corrupción, pero somos incapaces de llamar corrupción a lo malo que nosotros hacemos. Sabemos, mire, con algo tan sencillo, sabemos que hay lugares específicos para tirar la basura. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos comemos la golosina, nos comemos el dulce, el helado, nos tomamos el jugo y en lugar de buscar un basurero para depositar ahí la basura, lo dejamos tirado en la calle. Y es así como se va generando una vida de corrupción, con cosas tan simples y sencillas, cosas tan cotidianas. Pasó acá por donde está nuestro templo hace algunas semanas, cuando empezó la época lluviosa. Los tragantes pues no se dieron abasto debido a que se acumuló demasiada basura, entonces el agua se estancó y al no tener a dónde fluir, inundó el área de por acá donde estamos ubicados y varias casas fueron inundadas. Pero no es porque haya llovido demasiado, es que muchos de nosotros fuimos inconscientes y tiramos basura en la calle. Y esa basura la trajo el agua. Y donde llegó a encontrar un obstáculo, entonces obstruyó el paso y eso provocó la inundación. Entonces muchas de las cuestiones que a nosotros nos pasan, nosotros las provocamos. Pero muchas veces nosotros culpamos a nuestras autoridades. Le voy a poner una pregunta así. En el pasado, cuando éramos niños, cuando fuimos niños o jóvenes, cuando hacíamos algo malo y nos castigaban, ¿será que culpábamos a nuestros padres? No, porque sabíamos que si nosotros les decíamos que ellos tenían la culpa, nos iba mal. Entonces teníamos que aceptar de que habíamos fallado. De la misma manera, hoy que somos adultos, debemos de aceptar que muchas veces nosotros no apoyamos en ese cambio que exigimos. Es que el cambio empieza conmigo. Y estamos viviendo en una etapa o en un tiempo de cambios. Y yo tengo que empezar a cambiar. Y mire, hace algunos años una empresa de refrescos sacó ahí varios rótulos y hay uno que llamó particularmente mi atención. Y es que en ese rótulo decía, si querés que el mundo cambie, cambia vos primero. O primero cambia vos. El orden no afecta. La idea es de que muchas veces nosotros queremos que todos los demás cambien, pero yo no hago nada por cambiar. Entonces estamos en un tiempo de empezar a hacer cambios. Yo quiero que mi esposa, yo quiero que mis hijos me traten con respeto. Tengo yo que empezar a tratar con respeto a mi esposa, a mis hijos. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues Patojo, vení para acá. Que no le pusimos un nombre, pues. Si eso no es nada. Sí, pero él tiene un nombre. Juanito, vení para acá. Así con amor, con cariño, si es su hijo. O los esposos. Vieja, hombre, hay que cambiar. ¿Será que cuando eran novios así la trataban? No. Me imagino que le decía tal vez palabras amorosas.
Tal vez le decía vieja, pues, pero lo hacía con amor, mi viejita linda. Son las mismas palabras, pero cambia. La forma de decir cambia entonces, cómo la otra persona percibe. Pero la vieja, dame de hartar. No, hombre, hay que cambiar. Dice, mi amor, vení, trae el alimento y comamos juntos, compartamos, platiquemos. Otra de las cosas que yo he visto personalmente también es que el acceso a la tecnología también ha sido algo que ha separado a nuestra familia. Y yo he hecho una prueba en mi familia, que a veces los niños están con su teléfono, yo estoy en mi teléfono y mi esposa está con su teléfono. Y han habido ocasiones en las que no hemos hablado, hemos tratado de ir corrigiendo eso, hemos tratado de ir saliendo de ese mal hábito, porque eso nos puede terminar separando. Entonces, en casa hay una situación, mientras nosotros estamos en la mesa, nada de teléfonos. ¿Por qué? Porque es nuestro momento familiar, es el momento en el cual tenemos la oportunidad de charlar, de hablar, de disfrutar y de convivir. Son cosas tan importantes que tenemos en casa. El teléfono es muy importante en esta época, pero también es como un estorbo cuando no sabemos utilizarlo. Es que cada cosa tiene su tiempo, dice Eclesiastés. Entonces tenemos que empezar a cambiar también eso. Ha pasado que he visto yo personas, parejas que están en un parque, pero cada quien en su teléfono. Entonces se salen de la casa donde no están hablando para ir al parque donde tampoco están hablando. Hay que cambiar eso. Es muy triste ver cómo también lo que nos debe de facilitar la vida nos está separando. Y no es que la tecnología sea mala, la tecnología es eso, tecnología no es ni buena ni mala. Se hace buena o mala debido al uso que yo le dé. Pero entonces tengo que empezar a cambiar mi forma de usar la tecnología de manera de poner primero a Dios, después a mi familia y después la iglesia. Ese es el orden. Y quizá alguien va a pelear conmigo, pero ¿por qué la iglesia de último? Es que si vemos en la Biblia, primero fue establecida la familia y luego la iglesia. Y ese es el orden. No es que menosprecie, yo soy el pastor de esta amada iglesia, pero hay un orden. La carta que Pablo le envió a Timoteo dice, aquel que quiere gobernar la iglesia debe gobernar bien su casa, porque si no puede gobernar su casa, ¿cómo pretende gobernar la iglesia? Entonces, ¿cuál es el orden? Para que yo pueda gobernar la iglesia, tengo que aprender a gobernar a mi familia. Para que yo pueda amar la iglesia, tengo que aprender a amar a mi familia. Para que yo pueda aprender a estar en la iglesia, tengo que aprender primero a estar con mi familia. Y eso va para todos. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Muchas veces, lamentablemente, se han cambiado los órdenes. Y eso ha generado que hay hijos que no quieren saber nada de la iglesia. Y perdone si lo que yo digo le causa malestar. Pero mire, pues, conozco familias, y yo vengo de una familia así. Era Dios, iglesia, familia. Y le doy gracias a Dios porque en mi vida no se formó una raíz de amargura, pero lamentablemente conozco personas que crecieron en un hogar parecido al mío, en el cual los padres eran religiosos. Perdón, pero eso era lo que eran. No eran cristianos, no eran evangélicos, porque el evangelio es llevar una buena noticia. La religión le ata a ciertos reglamentos, pero el evangelio que Jesús nos enseñó y el que Pablo predicó de Jesús es una forma de vida. Y tenemos a Pablo que habla de diferentes temas en cuanto a la familia, al matrimonio, a los jóvenes, a los padres. Es que tenemos que tener un cambio de actitud y eso es lo que tenemos que empezar ahora. Digo, por eso muchos hijos no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque debido a que las mamás o los papás están todo el día en la iglesia, los descuidan. Y mire, le voy a decir esto. Muchas veces nosotros no pasamos hambre, pero sí comimos tarde. Debido a que mi mamá se iba, pues no iba a hacer nada malo, yo sé. Pero descuidaba esa área
que también es importante, la alimentación de los niños. O sea, yo no estoy diciendo que es malo que vayamos, es buenísimo ir a la iglesia, pero solo es poner el orden exacto, el correcto. Eso es lo que tenemos que cambiar y ahora. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer las cosas de esa manera, aquellos hijos que por alguna situación se alejaron de la iglesia, al ver ese cambio de actitud en nosotros, van a empezar a venir a la iglesia. Otra de las cuestiones que está pasando es, con el cierre de las iglesias, muchos hermanos y hermanas añoran ahora estar en la iglesia. Pero cuando teníamos libertad de reunirnos, raramente venían. Y a veces tenían privilegios, pero no venían. Pero ahora se dan cuenta de lo necesario que es estar en la iglesia, pero siempre y cuando siguiendo ese orden correcto. ¿Cómo? Pues yo voy a venir a la iglesia siempre y cuando yo deje todo ordenado para que en casa esté bien. Pasa muchas veces que hay hermanas que solo ellas vienen, pero el esposo no. Y mire, se meten en unas situaciones complicadas, porque tienen un esposo celoso, poco comprensivo, y lo desatienden. Pero si nosotros seguimos el orden establecido en la palabra, que es familia, iglesia, las cuestiones van a cambiar. El matrimonio va a mejorar, la familia va a mejorar. En cuanto a los padres, también descuidan al dejar el gasto, porque es que yo tengo que ir, el pastor me llamó. Está bien, tiene que colaborar, pero también hay que proveer. La Biblia dice que quien no provee para su casa es peor que un impío. Entonces, Jesús enseñó que yo tengo que hacer esto, pero sin dejar de hacer lo otro. Entonces, tenemos que organizarnos de tal manera de que cubramos todas nuestras necesidades. Mire, hay situaciones que de verdad tenemos que ir cambiando. Yo creo que Dios nos ha estado dando la oportunidad para que nosotros analicemos, reflexionemos y cambiemos. Lo que dice el pasaje que leímos es que Él lo que pide es que dejemos de hacer lo malo, que cambiemos y aprendamos nuevas cosas. Aprendamos a hacer lo bueno, porque muchas veces hemos dejado desamparada a nuestra familia. Así que lo que tenemos que hacer es vernos a nosotros personalmente. Ya no hay que ver al hermano, qué es lo que está pasando. En una iglesia, es que mire el líder, mire lo que está haciendo. No pongamos la mirada en el líder, pongamos la mirada en el mejor líder, que es Jesús, y aprendamos de Él. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice la Biblia que Jesús fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca. Pero a usted le hacen una mala mirada y dice un montón. Mire, nuestra naturaleza es así. Muchos de nosotros, decía un hermano, parecemos fosforitos. Con nada nos encendemos. Entonces tenemos que cambiar. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser pacientes. Tenemos que aprender a ser pacientes. ¿Por qué? Porque es un tiempo de hacer cambios favorables en nuestra vida. Cambios positivos, diría alguien, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Hay un dicho que muchos de nosotros conocemos, un refrán popular, dice que alguien que allá afuera se porta de una manera y en su casa de otra manera, ¿cómo le dicen a esa persona? Candil de la calle y oscuridad de su casa. Entonces, es tiempo de que nosotros seamos luz. Candil es eso que da luz. Entonces tenemos que ser luz, no solo en la calle, sino en la casa. Tenemos que ser luz. Y nosotros como cristianos tenemos que ser luz. Dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia como en nuestra casa. Porque muchas veces nosotros solo somos cristianos mientras estamos en la iglesia. Pero cuando llegamos a la casa, cuando salimos a la calle, nos olvidamos de ser cristianos. Decimos malas palabras, tenemos malas actitudes, chistes doble sentido. Yo no voy a decir que no lo hago, me ha pasado, lamentablemente. Soy humano, no soy perfecto. Pero me he dado cuenta que hay cosas que tengo que ir corrigiendo y estoy en el proceso de cambio. Y le invito a que juntos empecemos a avanzar, a cambiar nuestra actitud, a tener nosotros una buena relación en nuestra familia. Que cuando nosotros lleguemos nuestros hijos se alegren. No que cuando nosotros lleguemos nuestros hijos salgan corriendo y se vayan a esconder. Pero eso es lo que pasa lamentablemente en muchas familias. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que muchas de esas familias son familias cristianas.
Muchos de esos padres que llegan son líderes dentro de la iglesia. Tienen un cargo, un privilegio dentro de la iglesia, pero cuando llega a su casa los hijos se van a esconder. ¿Por qué será? Respóndase usted. Muchas veces las hijas no quieren estar cerca de la mamá porque la mamá, en lugar de enseñarles con amor, la está gritando, exigiendo demasiado. No es que no deba llamar la atención o no deba corregir, claro que lo debe hacer. Pero tenemos que corregir con amor de la misma manera como Dios nos corrige a nosotros. Así que es tiempo entonces de empezar a hacer luz, no solo en la calle, sino también en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra esposa. Muchas veces nosotros los esposos nos quejamos y hasta cuestionamos a nuestra esposa porque ella no nos dedica tiempo. Pero no nos damos cuenta que nosotros tampoco le estamos dedicando tiempo. Es que nosotros queremos ser servidos, pero ¿cómo nos cuesta servir? Tenemos que empezar a servir y eso es lo que tenemos que empezar a hacer ya. No mañana, no, es hoy que tenemos que empezar a cambiar y a poner en orden nuestras prioridades. Mateo 6:33, y con esto voy terminando. Mateo 6:33 dice de la siguiente manera: tenemos que cambiar. Mire, no es tiempo de que sigamos viviendo de la misma manera. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El lenguaje actual dice de esta manera: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Pero sepamos aplicar esto. Muchas veces como dice, que busquemos primeramente el reino de Dios. Mire, estamos aquí, no es malo. El problema es que descuidamos otras áreas. Tenemos que organizar nuestro tiempo para que haya una familia fuerte. Dicen que la base de la sociedad es la familia, pero nosotros necesitamos formar una buena familia. Que las nuevas familias que nuestros hijos vayan formando sean familias fuertes, familias unidas, familias en las cuales el enemigo no puede irrumpir y destruir. Pero ¿cómo es? Primero poner a Dios en primer lugar como el soberano de nuestra casa. Hacer lo que Él pide, cambiar, amar a nuestra familia, a nuestros hijos, amar a nuestra esposa, respetarles, ayudar al necesitado. Todo eso es lo que Dios quiere. Y también dedicarle el tiempo a Él, pero en el debido orden. ¿Qué pasa entonces si nosotros pasamos 24/7 en la iglesia? Pues qué bueno, porque nosotros estamos espiritualmente, estamos llenándonos. Pero qué mal, porque nuestros hijos se están perdiendo. Y según muchos comentarios de aquí de Poctum, de familias no cristianas con las que yo he hablado, dicen: no, pastor, mire fulano de tal, mire tal fulano, él en la iglesia, y mire los hijos donde andan. Es que ahí hay algo que está aprovechando el enemigo. Ahora, la cuestión es que nosotros podemos estar bien, pero nuestros hijos están dando un mal testimonio. Entonces no se está cumpliendo lo que Pablo aconsejó a Timoteo. Estamos descuidando a nuestra familia, no estamos sabiendo gobernar. Tenemos que saber gobernar. Y si no podemos hacerlo, tenemos que venir delante de Dios, venir delante de Él y pedirle a Él que nos dé la sabiduría y el entendimiento que necesitamos para poder ser una buena familia, una mejor familia. Es tiempo que nosotros nos demos cuenta que teníamos mal organizadas nuestras prioridades. Es tiempo de reconocer con todo nuestro corazón que necesitamos hacer cambios. Es tiempo de reconocer que no podemos seguir viviendo de la misma manera, sino que tenemos que cambiar. Es tiempo de empezar a hacer cambios en nuestra vida. ¿Estás dispuesto a hacer cambios hoy? ¿Estás dispuesto? Isaías lo dice de esta manera en el 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados
fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El lenguaje actual dice, vengan ya, vamos a discutir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como con tinta roja, pero yo los limpiaré. Los dejaré blancos como la nieve. Entonces comerán lo mejor de la tierra. Es tiempo de venir y ponernos a cuentas con Dios. No que tú no seas cristiano. Yo no sé cuánto tiempo tengas de ir a la iglesia, pero hay cosas en las que has estado fallando. Yo he estado fallando. Todos hemos fallado. No hay justo ni aún uno. Solo hubo un justo y Él está en el cielo hoy a la diestra de Dios Padre, gobernando, intercediendo para que tú y yo tengamos la oportunidad de empezar a hacer cambios. Es tiempo entonces de venir y estar a cuentas con Dios. ¿Quieres ponerte a cuentas con Él? Yo te invito para que te tomes un par de minutos. Inclina tu rostro y cierra tus ojos ahí donde estás y reflexiona por un momento cuáles son esos cambios que tienes que hacer, cuáles son esas áreas en las cuales necesitamos hacer cambios, cuáles son. Yo puedo saber lo que yo necesito cambiar, pero yo no puedo saber lo que tú necesitas cambiar. Pero tú sí puedes saber qué es lo que necesitas cambiar. Y es tiempo de estar a cuentas. Es tiempo de poder ponernos a cuentas con Dios. Este es el momento. Ahí donde estás. Empieza a reflexionar, empieza a recordar. Quizás decir, sí, pero es que mi esposo me trata mal. Pero la Biblia dice que no paguemos mal por mal. La Biblia dice que nosotros debemos vencer con el bien el mal. Quizá puedes decir, no, pero es que mis padres no me tratan bien, mis padres van a la iglesia y pues como que no fueran cristianos. Yo entiendo. Pero esta tarde te digo, Cristo te está llamando y te está diciendo que te pongas a cuentas. Hoy es el tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Hoy es el tiempo de venir delante de su presencia y estar a cuentas. No mañana, no otro día, es hoy. ¿Por qué? Porque Él ya se entregó por nosotros, Él ya pagó el precio. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar el perdón que por amor nos está dando. Si ya decidiste tú ponerte a cuentas, te invito para que repitas conmigo esta oración. Padre, te doy gracias por amarme, por hacerme entender que necesito hacer cambios en mi vida. Señor, reconozco que hay muchos pecados que he cometido, que hay muchas cosas que tengo que corregir, pero hoy te doy gracias, porque a pesar de ser como soy, tú me amas y estás dispuesto a perdonarme. Es por eso que hoy me rindo a ti. Perdona mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por amarme, por salvarme. Amén. Quiero orar por ti. Sigue allí. Padre, te doy gracias por todos aquellos que han tomado su decisión y quienes la van a tomar al ver esta transmisión, al ver este video. Señor, te pido que perdones todo pecado, toda equivocación. Que tu Espíritu Santo nos redarguya para poder vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdanos a hacer esos cambios que necesitamos. Padre, muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por amarnos y por perdonarnos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición el haber compartido con ustedes. Esperamos que sigan nuestras transmisiones. Compartan este video. Pueden también seguirnos en Instagram, en YouTube. Ahí estamos, Ministerios del Calvario Internacional Poptún.
compartan nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal donde pueden ver también esta reflexión y podemos encontrarnos ahí en YouTube. Bendiciones.